a ustedes. Sí deben de preocuparles a ustedes porque ustedes están estudiando ingeniería, no están estudiando una carrera técnica. Entonces, pues sí, hay que tomar las cosas más en serio, quitar papelitos 4, trabajitos 3, tijeritas 8. Pues eso a mí como ingeniero, ¿qué me aporta? ¿Qué me reditúa? No me sirve de nada. Y desafortunadamente, pues, se ha visto mucho de eso últimamente, ¿no? Pero ustedes tienen que también, pues, manifestarse, ¿no? Manifestarse. Sí, porque eso de que, pues, órale, pues, ¿quieres 8? Pues, órale. Como si fueran enchiladas, ¿no? No te la acabas, órale, te la puedes llevar a tu casa. No es así. Hay que tomar las cosas más en serio. A ver, bueno, regresando a esta cuestión, se trata de una caja de cartón que tiene forma, bueno, no nos dice, se supone que es rectangular. Tiene un volumen de 32,000 centímetros cúbicos y hay que encontrar las dimensiones que minimizan la cantidad de material. Entonces, lo que voy a optimizar es el área. A ver si pudieran, por favor, allí silenciar el micrófono. Bueno, esta es la caja de cartón abierta. Aquí puedo ver el material que voy a utilizar. La base de la caja es esta cara, o esta arista. Y entonces sus dimensiones, vamos a suponer que este es el largo, este es el ancho, y esta es la altura. ¿Sí? El ancho vamos a llamarle W, de ancho. Y bueno, el área total entonces va a ser la suma de las áreas de cada una de las caras. Esta cara y esta cara tienen las mismas dimensiones. ¿Sí? Y estas tienen una dimensión que es H por L. Entonces es 2H por L más. Estas dos tienen las mismas dimensiones. Sus dimensiones van a ser W por H. 2W por H. Más la de esta cara que es WL. Ok. Ahora, la cuestión es de que ahí el área total está en función de 3 variables, pero yo el cálculo que acabo de ver solamente lo podemos aplicar en 2 variables. ¿Cómo vamos a superar esa objeción? Mediante la restricción. Tiene que haber una restricción para que tú puedas resolver un problema de este tipo. Y aquí la restricción es esta. La caja tiene un volumen de 32,000 centímetros cúbicos. Bien, el volumen de la caja es área de la base por altura, o sea, sería WL por H, y ese volumen pues van a ser los 32,000 centímetros cúbicos. Ahorita me voy a olvidar de las unidades, ya sé que son centímetros cúbicos. Entonces, de esta restricción, yo despejo cualquiera de las variables. Por ejemplo, voy a despejar H. Y entonces H va a ser 32,000 por WL. ¿Sí? Y sustituiría yo en la fórmula del área total y me va a quedar 2 por H por L. Obviamente me va a quedar 32,000 sobre W, porque se va a cancelar la L. Luego más, esto me va a quedar 2 por 32,000 sobre L, más W por H, perdón, WL. Bueno, pues vamos a darle aquí una arregladita. Esto va a ser 64,000 sobre W, más 64,000 por L, más W por L. Si hacemos la suma, me va a quedar WL por 128,000
128,000 más W cuadrada L cuadrada. ¿Sí o no? Aquí estoy mal, perdón. Es que se me refleja allí esta parte. Estoy mal, corrijo. Común denominador es W por L. Entonces, entre este a L por 64,000, pues son 64,000 L más entre este W va a ser 64,000 W más. Ahora sí, ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, pues vamos a sacar los valores críticos. Hay que derivar al área total con respecto de W. Y entonces, fíjense bien, incluso yo creo que no me conviene hacer esto. No me conviene hacer esto. Creo que está mejor que derivemos a partir de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Es más sencillo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe. Es más sencillo, ¿no? Sí, profe. En este caso parece que sí es más sencillo, mejor derivar directamente de aquí. A ver, si derivamos el área total con respecto de W, me va a quedar menos 64,000 W a la menos 2 más L, que viene siendo, si le damos su mano de gato, W cuadrada L menos 64,000 sobre W cuadrado, si le damos su mano de gato. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Luego, la derivada con respecto de L pues va a ser menos 64,000. Va a ser parecida, nada más que pues ya ahora va a ser así, WL cuadrada menos 64,000 sobre L cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Eh? Sí, profe. Entonces la idea es que hagamos estas derivadas cero. Hagamos las derivadas cero. Y eso significa que W cuadrada L va a ser igual a 64,000 y WL cuadrada va a ser igual también a 64,000. Obviamente igualando las cosas y luego despejar me va a quedar eso. Luego. Sí, profe. Puedo despejar a L. Si yo despejo L, me va a quedar 64,000 sobre W cuadrada. Y luego sustituiría en esta de aquí y me va a quedar L cúbica igual a 64,000. Por lo tanto, L es la raíz cúbica de 64,000. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 64,000? ¿Cuánto me da? ¿40? ¿40? Muy bueno. Profe, 40. Profe, sí, profe. Si ahora lo hago si ahora sustituyo, si ahora despejo, por ejemplo, W me va a quedar 64,000 entre 40 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuánto es 64,000 sobre 60 al cuadrado? Sí, porque despejo, por ejemplo, de aquí, ¿no? ¿Verdad? Y entonces va a ser 64,000 sobre 40 al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿40? ¿40 también? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es sacar el Hessian. Estos son los valores críticos. Esos son los valores críticos. Yo tengo que evaluar ahora en el Hessiano y después en la derivada con respecto de... Segunda derivada con respecto de la vamos a hacer aquí con respecto a las dos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Voy a sacar
la segunda derivada con respecto de W. A partir de aquí. Aquí no me conviene. Me conviene aquí. ¿Están de acuerdo? Luego. Sí. Va a ser 128,000 W a la menos 3. ¿Sí? Luego, la segunda derivada con respecto de L, si se fijan, esto viene siendo la segunda derivada con respecto de L. ¿Están de acuerdo que va a ser igual 128,000 L a la menos 3? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, la segunda derivada, primero con W y luego con L. Entonces, la segunda derivada primero con W y luego con L me va a dar 1. Y luego la segunda derivada, primero con L y luego con W, me va a dar 1 también. ¿Sí? Bien. Entonces, el hessiano evaluado en 40 y 40 va a ser 128,000 sobre 40 al cubo, más 128,000 sobre 40 al cubo. ¿Sí? Porque acuérdense que es este por este menos este por este al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Perdón, aquí es producto. A ver, acuérdense que era así. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces es así. Esto ya ni para, no es necesario que lo saquemos. No me interesa sacarlo, me interesa el signo. ¿Sí? Esto fácilmente puedo darme cuenta que es positivo, ¿no? ¿Cuánto es 40 al cubo? A ver, ¿cuánto es 128,000 entre 40 al cubo? 1. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto es 128,000 entre 40 al cubo? 2. 2, profe. ¿Es 2? Sí. Sí, profe. Si se fijan, va a ser 2 por 2 menos 1, pues es positivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pero, porque acuérdense que si es positivo, entonces ahora sí ya puedo continuar. ¿Sí? ¿Y en qué voy a continuar ahora? En evaluar la segunda derivada, pero acuérdense que en la definición era con respecto de x. El problema aquí, ¿quién es? A ver, cuando yo la planteaba, bueno, cuando se dio la teoría, es segunda derivada con x, pero ¿quién es x? X es la primer variable. Y en este caso, ¿quién es la primer variable? Puede ser W, puede ser L, puede ser H. ¿Cuál es la primera variable? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluarla en las dos variables. Entonces, voy a evaluar la segunda derivada con respecto de W y también la segunda derivada con respecto de L. ¿Sí me explico? Una vez que ya el hessiano me dijo que podía continuar, entonces el segundo paso es evaluar estas segundas derivadas. A ver, si se fijan, de todas formas ya no hay problema porque ya las saqué. ¿Sí o no? Ustedes me dijeron que eran 2. ¿No oigo? Sí, profe. Entonces, como son 2, son positivas, significa que es un que máximo o mínimo. Es un mínimo, ¿no? ¿Sí se acuerdan que si las segundas derivadas eran positivas eran un mínimo?
No, Sí, profe. y estoy minimizando el área total, que es lo que yo quería. Y entonces, ¿cuáles son las dimensiones óptimas? Las dimensiones óptimas son W 40 centímetros, L 40 centímetros. ¿Y cuánto va a valer H? A ver, sáquense. ¿Cuánto va a valer H? 40, 32,000 entre 40 al cuadrado. 2, ¿no? No, 20. 20. 20 centímetros. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sí es verdad. A ver, déjenme buscar el libro. ¿Qué capítulo es? ¿Se acuerdan? 14.7, número. Sí, 14.7 del 51. Ok. Vamos a ver. Yo creo que ya no, aquí no. No. Sí, no, aquí no. No, pues el último fue el 50. ¿Cómo ven? Y ahí está. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Luego, Sí, ¿está bien profe. qué? Sí, profe. Ahí, papá. Bueno, pues entonces fíjense cómo son los problemas de máximos y mínimos, ¿sí? Ahora, el siguiente tema es los multiplicadores de Lagrange. Miren, básicamente es una forma un poco distinta de hacerlo, pero vamos, los problemas que acabamos de hacer ahorita mediante el hessiano o mediante el criterio de la segunda derivada, el resultado vamos a obtener el mismo si aplicamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Si se fijan, ya hicimos 2 ejercicios de optimización, ¿sí? 2 ejercicios. Y en esos 2 ejercicios hemos notado que existe un valor como este, el cual me relaciona las variables del problema. ¿Y por qué es importante eso? Porque el método de la segunda derivada o el criterio de la segunda derivada, yo lo estoy analizando para funciones de 2 variables. Y muchos problemas involucran 3 variables. Por ejemplo, este de aquí es un problema que involucra volumen, 3 variables. El problema de ayer fueron 3 números, 3 variables. Y entonces la forma de resolverlo es encontrar una relación que me involucre esas 3 variables de tal manera que yo pueda despejar a una de ellas y sustituir en la función objetivo, así se llama, función objetivo. La función objetivo es la que voy a optimizar. En este caso fue el área. Y esa función objetivo va a quedar en términos de 2 variables. Bien, este valor se llama restricción, ya lo hemos dicho, ¿sí? Entonces, el método de los multiplicadores de Lagrange, pues tiene mucha estructura o mucho parecido. Bueno, de hecho no tiene mucha parecida. Es como un problema de investigación de operaciones. ¿Quiénes ya llevaron investigación de operaciones?
No, todavía no, profe. ¿O quiénes le están llevando? ¿Algo? Nadie, profe. Yo no lo llevo todavía. ¿Eh? Digo que yo no lo llevo todavía. Ese mes se va sin dinero. En sexto, profe. Pues, ¿qué pasó, Inge? Pues ya casi ya eres pasante, ¿no? Casi, ¿sí o no? Casi, casi. ¿Sí o no? Ya se está quedando. Ya hasta le vamos a decir el don, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué triste. No, ven el don. No, pues ya es un gran veterano, profe. Ya se Ya te la nota sabe de pancita. todas. Estoy chiquito. ¿Cómo ven? Ya pase no debería estar aquí. Fíjate cómo. Hágale caso a Maldonado, profe. Bien, a ver, en investigación de operaciones, que es una materia muy, muy importante, de hecho, es esencial para los ingenieros porque yo pensaría que investigación de operaciones viene siendo la matemática aplicada a, a situaciones no tanto de la ingeniería dura, ¿sí? Porque si hablamos de ingeniería dura, estaríamos hablando de física, de química, de matemáticas de un nivel avanzado. Yo eso, vamos ya de tecnología ya muy, 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 muy profundo, ¿no? Sino que investigación de operaciones tiene que ver más con la ingeniería, pero desde un punto de vista de la optimización. Esa es una palabra clave, optimizar. Y de hecho, pues es una palabra que tiene que conocer muy bien el ingeniero, porque es una de sus razones de ser. Hay que optimizar. Y optimizar, pues es mejorar, ¿sí? Es maximizar o minimizar. Prácticamente esa palabra significa esas dos, esos dos polos, ¿sí? Ese concepto dual, ¿no? Esa naturaleza dual de la optimización. Tú optimizas algo si maximizas o minimizas según la situación, según el caso. Obviamente, minimizo costos, minimizo desperdicios, minimizo scrap, minimizo tiempos, minimizo pérdidas y maximizo utilidades, maximizo producción, maximizo tiempos, maximizo calidad, ¿sí? Entonces, ese concepto de optimización va muy, muy, muy relacionado con la cuestión administrativa, ¿sí? Por eso, investigación de operaciones es una materia que debe de ser fundamental en los ingenieros industriales, los de logística, los de gestión, y deben de llevar 3 o 4 investigación de operaciones, porque tampoco lo van a ver en 2 cursitos, ¿sí? Y también debe de ser parte integral de la formación de los ingenieros. Yo llevé esa materia no como investigación de operaciones, sino que la llevé hace tiempo y se llamaba técnicas de planeación. Y pues en el tema de programación, perdón, en el tema de investigación de operaciones, hay un tópico muy importante que se llama programación. Pero no es la programación de computadoras o de dominar un lenguaje de programación, ¿verdad? Para que tú hagas programas y cosas de esas, no. Programación básicamente es optimizar. Y tú vas a optimizar una función que se llama función objetivo. De hecho, siempre los problemas de investigación de operaciones empiezan con maximizar o minimizar. Esto pues viene siendo optimizar, dependiendo del caso.
f de x, y igual a 0, sujeto a g de x, y igual a 0. Y estas funciones que definen el sujeto a son las restricciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los dos problemas que acabamos de hacer lo podemos plantear como un problema de investigación de operaciones. Ahora, en la programación hay varios tópicos. Está la programación lineal, que es la más sencilla, porque se llama programación lineal porque la función objetivo y las restricciones son funciones lineales. Y existen muchísimos métodos, el duplex, el half duplex, el método de la SEME, y luego hay unas variantes, que el método de asignación, el método en fin, ya no recuerdo mucho. Esto lo vi también en la maestría, ya tiene un poco de tiempo, y obviamente son temas que ya no he tocado. Entonces, pues bueno, esa es la programación lineal, que es la más sencilla, pero luego viene una programación que se llama programación entera. Y la programación entera es cuando ya las variables solamente toman valores enteros. Bien. Y luego hay otra programación que se llama programación no lineal. Estos problemas que hemos hecho serían programación no lineal porque las funciones son no lineales. Y en programación no lineal también hay varias técnicas. Está, por ejemplo, el del hessiano, que fue lo que hicimos. Está el de las condiciones de Kuhn-Tucker. Está el método del gradiente y el de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Y hay otras programaciones más avanzadas, que son, por ejemplo, la programación estocástica, la programación dinámica, programación multivariable. Bueno, no multivariable, ya la vi. Hasta ahí me quedé en la programación dinámica y la programación estocástica. De hecho, el tema de tesis que yo había elegido originalmente para la primera maestría que tuve, pues iba a ser de programación estocástica, pero pues al final lo dejamos y optamos por otro tema. Entonces, si se fijan, hay mucho, es un campo muy amplio, ¿no? Entonces sí es importante que sea bien conocido, y yo diría que la investigación de operaciones viene siendo como la columna vertebral de una disciplina muy importante, que creo que es relativamente nueva y que se llama actuaría. La actuaría pues es prácticamente matemática aplicada a soluciones no tanto científicas, sino cuestiones sociales, económicas y empresariales, ¿sí? Entonces es un campo muy bueno. Ahí ya podemos hablar, por ejemplo, de Big Data, ¿sí? Minería de datos o data mining. Sí, algunos conceptos que apenas hace pocos años han empezado a aparecer, en ese entonces pues ni siquiera existían, ¿no? Entonces pues es un campo bastante interesante. Entonces, es básicamente la estructura de un problema de optimización de dos variables, que podemos resolverlo como ya lo hicimos con el método de la segunda derivada, pero ahora va a ser con el método de los multiplicadores de Lagrange. Ahora, ¿cómo es el método de los multiplicadores de Lagrange? Pues es un método muy sencillo. Dice, para encontrar los valores máximos y mínimos de esta función, vean cómo la está definiendo como una función de 3 variables, sujeta a la restricción g, también de 3 variables, igual a k, asumiendo que esos valores extremos existen y que el gradiente es diferente de 0 en la superficie g de x, y, z igual a k. Entonces lo que hay que hacer es encontrar los valores de x, y y z
y lambda, tales que el gradiente de la función objetivo es lambda veces el gradiente de la restricción. Y obviamente la restricción es igual al valor K que te está dando originalmente. Entonces, hay que resolver este sistema de ecuaciones. Y una vez que lo resuelvas, vas a toparte con lo siguiente. Evalúas F en todos los puntos que obtuviste del sistema anterior y el valor más grande de esos valores será el máximo y el más pequeño será el mínimo. Entonces es un método muy sencillo, muy simple. ¿Sí? Este es un problema de multiplicadores de Lagrange con un multiplicador nada más porque tengo una restricción. Si dependiendo del número de restricciones, voy a tener tantos multiplicadores de Lagrange. ¿Por qué? Porque básicamente el multiplicador de Lagrange, si se fijan, es un número que multiplica al gradiente de la restricción. Ahora, esto pues ya lo podemos entender. Acuérdense que el gradiente de cualquier función es un vector. Aquí lo que estamos viendo es que el gradiente de la función objetivo sea paralelo, ¿sí?, al gradiente de la función objetivo. ¿Por qué? Porque lo estamos planteando como múltiplos escalares, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, Sí, pero entonces ese por un lado, entonces estamos sacando la máxima dirección de cambio, estamos maximizando el gradiente, los gradientes. Y de esa forma, pues estamos encontrando los óptimos. Ahora, ese es para una restricción. Si fuera para dos restricciones, nada más incluimos esa restricción. Vean. Básicamente lo que era el primer paso, ahora lo vamos a hacer de esa forma, ¿sí? El gradiente de la función objetivo va a ser la combinación lineal de los gradientes de las restricciones. Y básicamente resolvemos esta ecuación junto con la de las restricciones y hacemos lo mismo. Una vez que ya hemos resuelto eso, acuérdense que la idea es que el más grande de esos valores de la función va a ser el máximo y el más pequeño va a ser el mínimo. Bueno, pues entonces vamos a hacer uno. A ver, agárrense uno del 3 al 7. Bueno, del 3 al 6. Que son de dos variables. ¿Le? ¿Cómo estáis, profe? Joven Maldonado. Oigo. Listillo, listillo. Vivo, profe. Bueno, Ese abusadillo. Joven. A ver, también lo Maldonado, por favor. Claro que sí. F evaluado en X, Y igual a E elevada a la X por Y, punto coma, de X al cubo más Y al cubo igual al 16. X al cubo más Y al cubo igual a 16. Así es, profe. Bien. Entonces, básicamente la idea es optimizar esta función objetivo sujeta a esta restricción. ¿Sí? Si se fijan, es parecido a lo que hicimos con los problemas anteriores, nada más que pues ahí estaban en palabras. Nosotros producíamos el lenguaje matemático dicho enunciado para obtener la función objetivo y las restricciones. Es exactamente lo mismo. Y de hecho, aquellos problemas también los podemos resolver también por multiplicadores de Lagrange. ¿Quedó claro, sí o no? Oigo. Sí, profe, claro. Bien, entonces vamos a partir de este hecho
El gradiente de la función objetivo debe de ser lambda veces el gradiente de la restricción. ¿Quién es el gradiente de la función objetivo? Pues va a ser y e a la x, y e a la xy en i más x e a la xy en j. No oigo. Oigo. Sí, profe. Igual, Sí, a profe. ver, el gradiente de esto, ¿quién va a ser? 3x cuadrada en i más 3y cuadrada en j. ¿Vamos bien? Sí, Ok, ahora, estos son vectores. Estos son vectores. Los vectores son iguales si solo si sus componentes correspondientes lo son. Entonces, igualamos componentes. ¿Sí o no? ¿Sí le van agarrando? sí, profe. Bien. Si se fijan, es un sistema. Ah, esa es la primera ecuación. Número 1. ¿Cuál es la segunda ecuación? Propiamente la restricción. ¿Sí? Propiamente la restricción. Ahí está. Entonces tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Hay que empezar a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, yo recomiendo que de estas dos despejemos a e a la xy, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, profe. Sí, profe. Si hacemos esto, si este es igual a este y este es igual, y este igual a este y este güey son iguales. ¿Sí o no? Sí, Y entonces ahí podemos, hasta la vista baby, hasta la vista baby, y me queda que x cúbica es igual a y cúbica. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y obviamente de aquí podemos concluir que x es igual a y. ¿No oigo? sí, profe. Si x es igual a y, entonces ya podemos resolver esta. Porque sustituimos y me va a quedar y cúbica más y cúbica igual a 16. Por lo tanto, y va a ser 2. ¿Sí o no? Oigo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, pues también x va a valer 2. Ok. Ahora, aquí ya por formalidad, a ver, ¿son todos los valores? Sí. Sí. Vamos a sacar el valor del multiplicador de Lagrange. El valor del multiplicador, pues podemos sacarlo de cualquiera de estas. Por ejemplo, de aquí sería lambda igual a y e a la xy sobre 3x cuadrada. Entonces esto va a ser 2e a la 4 sobre 12. O sea que sería e a la 4 sobre 6, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Y bueno, pues ya encontramos los valores y lo que nos dice el método es que evaluemos la función objetivo en los valores encontrados, que fueron 2 y 2, y si lo hago me va a quedar e a la 4.
me va a quedar E a la 4. Ahora, después dice el método, una vez que hayas hecho eso, el más grandote va a ser máximo y el más pequeño va a ser mínimo. Entonces aquí nada más tenemos uno. No tenemos otro para comparar y para saber si este es máximo o este es mínimo. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Porque de hecho el ejercicio lo que nos pide es que maximices o minimices. Entonces la pregunta es, ok, es este, pero ¿este es máximo o es mínimo? ¿Sí se entiende la onda? Sí, profe. O sea, ¿cómo sé yo si es máximo? O sea, si es el máximo o mínimo, porque pues yo no tengo otro valor para comparar. Bueno, eso lo podemos definir en base a los gradientes. Acuérdense que los gradientes, si eran positivos, pues eran la máxima tasa de cambio. Si eran negativos, era la mínima. Entonces, ahora sí que va a ser mediante comparación con el gradiente. Si se fijan, el gradiente de f, evaluado en 2,2, va a ser, y de hecho era el valor absoluto, va a ser ¿quién? Va a ser 2e a la 4 en i más 2e a la 4 en j. Valor, magnitud de eso. Y entonces la magnitud va a ser la raíz de 4e a la 8 más 4e a la 8. Y esto me va a quedar 2 raíz de 2e a la 4. Entonces, pues sí, pues viene siendo máximo. Porque estamos basándonos con la dirección de los gradientes. A ver, vamos a ver qué es lo que dice el libro. Porque aquí sí nada más nos salió uno solo. ¿Qué número es? El 6. Ok, ahí les va, ¿eh? Ah, no, pero ya es del otro capítulo. Ya es del 14.8, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es del 14.8, ¿verdad? Sí, profe. No, pero es que ese es el proyecto. Sí. Mira. Es el 6. Mira. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Lo estoy presentando, Me profe. está presentando, profe. Ahí está. Les dije que era máximo, ¿no? Sí, profe. Ahora dice, aquí dice, here there is not minimum value. O sea, aquí no hay valor mínimo. Mientras nosotros podamos escoger puntos que satisfagan la restricción, esta que tenemos aquí, hace que la función arbitrariamente esté cercana a 0, pero no igual a 0. ¿Sí? Porque esa es la bronca, ¿no? O sea, en un momento decíamos, a ver, ok, pero el método me dice que tengo que comparar con otro valor y el máximo es el más grandote y el más pequeñito es el mínimo, pero aquí nomás tengo uno. Entonces, ¿cómo sé si es máximo o mínimo? Bueno, pues simple y sencillamente pues nos vamos por el lado de los gradientes. Y vemos que, pues, aparte también es un valor positivo, también tiene que ver eso, pero podemos hacerlo ya en forma de los gradientes, o sea, comparándolo con los gradientes. ¿Sí estamos de acuerdo? Amigo. Sí, profe. Bueno, con esto terminamos la unidad y ya mañana vamos a pasar con esa unidad que muchos
me estaban pidiendo, muchos estaban añorando, estaban deseando y me decían que no podían dormir, que estaban desesperados, que ya se les estaba haciendo pues una cosa bien fea, ¿no? Así como que estaban muy estresados porque pensaban que no íbamos a llegar a esta parte, pero pues ya, Dios mediante, mañana la vamos a empezar, que es la de integración múltiple. Oh, sí. ¿Verdad? Sí, o sea, pues yo lo sé. Miren, ahorita no quiero ni echarles carrilla porque yo sé que muchos pues han de estar ahí con la lágrima, ¿no? Por fin, pues sí, de la alegría, ¿no? Pero pues ya hasta mañana, Dios, sí se aguanta, ¿no? Yo primero, Dios. Sí, profe. Sí, profe. Profe. No. Pues, digo, descansen bien para que mañana ya estén ya bien firmes, ¿no? Y le demos. Está bien, profe. Nos vemos mañana entonces, si Dios quiere. Ok, nos vemos. Buenas noches. Gracias, Hasta mañana, profesor. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana.